reumático, es decir, por lo que es la fiebre reumática, en donde pues a grandes rasgos la fiebre reumática pues es una infección causada por el estreptococo beta hemolítico, que una de sus complicaciones pues, puede ser la afectación cardíaca y puede causar endocarditis, miocarditis, pericarditis o en este caso lo que nos importa, afectación de la arquitectura de las válvulas, en este caso sobre todo de la válvula mitral. Generalmente ocurre en 2/3 de los pacientes, o sea, en todos los pacientes, 2/3 son mujeres y las válvulas se engrosan y se vuelven rígidas por un proceso de fibrosis cicatrizal. Puede haber acúmulo de depósitos de calcio y las comisuras y las cuerdas tendinosas pues se van a fusionar y habrá reducción de la apertura valvular, como ya mencioné. En el caso de la fisiopatología, pues el área valvular normal de apertura es de 4.5 centímetros cuadrados y cuando pues esto se va a reducir, o sea, cuando eso se reduce, pues el llenado ventricular pues se puede mantener por un aumento del gradiente de presión. Recordemos que pues la sangre pasa en el corazón de donde hay mayor presión a donde hay menor presión por un aumento de los gradientes. Entonces, como la válvula mitral se cierra, pues el gradiente entre la presión de la aurícula izquierda y del ventrículo izquierdo, pues se va a tener que aumentar. Esto en la diástole, obviamente, en un momento de paso de sangre. Por lo tanto, la aurícula pues, va a aumentar su presión hasta 20 a 25 milímetros de mercurio para que la sangre pues, pase al ventrículo y así se mantenga el gasto cardíaco. Así que si hay un aumento de la presión, pues como tal habrá pues lo que es la dilatación auricular y aumento de presiones pulmonares y disnea. La dilatación auricular entonces, pues como ya vimos igual en la clase de arritmias, pues puede desencadenar una fibrilación auricular, que la fibrilación auricular pues es algo es una afectación es una taquiarritmia muy importante y muy grave porque pues puede igual ocasionar lo que es la formación de trombos, sobre todo en lo que es en la orejuela de la aurícula izquierda. Y pues esto puede causarnos sobre todo eventos vasculares cerebrales. Y de esto, y con base a eso se va a dar lo que es el tratamiento. Además que pues con respecto a lo que son las presiones pulmonares, pues o sea, como va a haber un aumento de sangre de las presiones, ¿no? De la aurícula, pues se va a ir en el sentido eh, retrógrado. Entonces aumenta las presiones auriculares, aumenta las presiones de las venas pulmonares y aumenta lo que son las presiones de la circulación pulmonar en general. Y cuando la presión sistólica pulmonar rebasa los 60 milímetros de mercurio, pues esas presiones de llenado del ventrículo derecho y aurícula derecha, o sea, como tal de las cavidades derechas del corazón, se aumentan y pues puede haber lo que son indicios de pues insuficiencia cardíaca derecha y puede igual ocasionar insuficiencia tricuspidia. Eh, sigas haciendo, por favor. Ahora, en el cuadro clínico, pues básicamente lo que va a causar aquí es que pues en las personas inicia aproximadamente a los 20 años. No, o sea, una vez que inicia lo que es todo ese proceso, se puede presentar hasta en 20 años, lo cual es un proceso muy gradual y muy lento. Y generalmente inicia a las personas que luego de los 40 años. Y cuando se alcanza ya este estadio de que empiezan lo que es los síntomas, pues hay un deterioro muy rápido que puede llevar a la muerte al paciente en hasta menos de 5 años, pues a no ser que pues se trate con cirugía o con fármacos que posteriormente vamos a ir viendo. Lo que es en la estenosis ligera, que no mencioné, pero pues la estenosis ligera, pues o sea, las presiones pulmonares pues pueden ser normales, se pueden ser normales en reposo y solo se eleva con el ejercicio. Y el cuadro clínico aquí, pues, como solamente hay una elevación transitoria de la aurícula izquierda, pues solo ahí solo se desarrolla lo que es disnea de esfuerzo. O sea, en paciente de reposo está normalito y ya cuando se agita por las actividades diarias o por ejercicio, pues pueden presentar esa disnea. Además que puede haber taquicardia, puede haber fiebre y anemia. A medida que la estenosis empeora, pues la disnea aparece con esfuerzos pues, progresivamente menores, hasta que aparece con un esfuerzo mínimo. Y puede ser así, tanto que pues puede aparecer hasta el decúbito, ¿no?
o sea, se hace tan intolerable lo que es la disnea y puede aparecer hasta lo que es la ortopnea, es decir, toda esta sensación de falta de aire en reposo. Y puede ocurrir lo que es la disnea paroxística nocturna. O sea, el paciente se despierta a la mitad de la noche sintiendo que le falta el aire. A su vez, pues puede haber, como ya dije, pues el edema agudo de pulmón, puede haber por aumento de las presiones auriculares y pulmonares, que pues puede causar lo que es una fibrilación auricular. La hemoptisis también puede aparecer, el paciente escupe sangre debido pues, a la rotura de las venas pulmonares o bronquiales. Y también puede ser por la presencia de una presión capilar pulmonar elevada, con resistencias arteriales pulmonares relativamente bajas. Pues puede haber un asiento de fibrosis en el ventrículo. Y este fibrosis puede pues, disminuir la capacidad de difusión del oxígeno y como pues disminuye como que la cantidad de alveolos disponibles. Entonces pues puede haber esa sensación de disnea, disminuye la distensibilidad pulmonar y aumenta el trabajo respiratorio. Y esto es algo que está muy implicado en la producción de la disnea. También va a haber un aumento de las presiones sistólicas, tanto el ventrículo derecho y pues como ya mencioné, la insuficiencia ventricular y también puede ocasionar lo que es insuficiencia cardíaca, todos los datos de insuficiencia cardíaca derecha, como lo que es la distensión yugular, la edema de miembros inferiores, hasta la hepatomegalia inclusivemente. Y pues ya bien mencioné que los trombos pueden causar lo que es los eventos vasculares cerebrales o alguna tromboembolia pulmonar también. ¿Qué haciendo, bro? Bueno, ahora con respecto al diagnóstico, iniciamos con la exploración física, en donde en primer lugar la inspección pues solo se va a manifestar datos de estenosis graves. En primero pues se va a observar lo que son como las mejillas rojitas, los pómulos rojitos, en presencia de cuando hay una insuficiencia, un fallo en la cavidad derecha, va a haber un bajo gasto cardíaco y se va a presentar palidez, frialdad y cianosis. Con respecto a la palpación, el pulso arterial va a estar disminuido y en presencia de fibrilación auricular, pues va a estar irregular el pulso. Cuando hay crecimiento ventricular derecho, se va a percibir un latido enérgico en el borde external izquierdo. En la punta se va a palpar el primer ruido, en ocasiones el chasquido de apertura mitral. Y cuando hay hipertensión pulmonar grave, se va a palpar el segundo ruido, que es el cierre de la pulmonar. Ahora con respecto a la auscultación, pues como ya dije, primero pues se va a escuchar el primer ruido fuerte e intenso, con el chasquido de apertura en el segundo ruido cardíaco, que se va a auscultar más en el ápex. La intensidad del ruido se va a deber a que la válvula se va a cerrar con rapidez, y también va a haber en soplo diastólico, que se va a denominar de arrastre o retumbo, y se va a detectar cuando el paciente se coloca de cúbito lateral izquierdo y se ausculta en la punta, aumenta con el ejercicio y se va a irradiar a la axila. Y se genera por el paso de sangre en la válvula que se encuentra estrecha. Y también pues el segundo ruido cardíaco en el foco pulmonar. Ahora con respecto al diagnóstico en el examen radiográfico, va a haber un dato característico de crecimiento en la aurícula izquierda y se van a manifestar por un doble contorno en el arco inferior derecho y un tercer arco en el borde del ventrículo izquierdo y de la arteria pulmonar, entre lo que es el arco en el borde inferior del ventrículo izquierdo y lo que es la arteria pulmonar izquierda. También va a haber un crecimiento auricular, va a elevar lo que es el bronco izquierdo y el esófago se va a desplazar hacia atrás. Y aquí pues puse una imagen donde pues se puede observar como que las luces que son la dilatación de la aurícula izquierda y
y igual la dilatación del ventrículo derecho. Y luego, con respecto al electrocardiograma, en ausencia de fibrilación auricular se va a observar signos de crecimiento auricular izquierdo, que va a ser una onda P mayor a 0.08 segundos, va a estar ensanchada y se hace bimodal y su eje eléctrico se va a desviar a la izquierda. Y si el paciente se encuentra con fibrilación auricular, se va a presentar a una aurícula izquierda muy dilatada. Y lo que se caracteriza de la onda P es que va a estar alta y picuda en la derivación 2. Bueno, ya por último, en el ecocardiograma, la aurícula izquierda se va a encontrar engrandada y pues la técnica de Doppler va a permitir calcular el área valvular. Y el uso del ecocardiograma va a ser útil para confirmar el diagnóstico y la gravedad, y también para valorar la anatomía y el grado de calcificación tanto valvular como subvalvular. En el caso del tratamiento, pues se recomienda que antes de iniciar el tratamiento, que en personas que tienen riesgo con la estenosis mitral de tipo reumática, pues hay que darles profilaxis con penicilina para evitar lo que son las infecciones por estreptococos del grupo A beta hemolítico, y para esto con el fin de pues prevenir lo que es la fiebre reumática. En el tratamiento médico, pues se recomienda la restricción de sal y el uso de los diuréticos, esto para disminuir la volemia y mejorar los síntomas. Y el control de la frecuencia cardíaca se va a realizar a través de lo que es los betabloqueadores y los antagonistas de calcio, como lo es el verpamilo y el diacetam. En el caso de digoxina, solo se recomienda cuando el paciente tiene una fibrilación auricular, y cuando no lo tiene, pues no es tan recomendado. En el caso de los anticoagulantes, pues se recomienda, solo los anticoagulantes se recomiendan para cuando hay la combinación entre una estenosis mitral con la fibrilación auricular persistente. En el caso también se puede utilizar o se puede utilizar en lo que es el antecedente por una embolia previa, y cuando tiene un ritmo sinusal, o cuando tiene el ritmo sinusal normal, pero tiene que tener aurículas muy dilatadas o la presencia de un ecocontraste espontáneo en lo que viene siendo la aurícula izquierda. Para el tratamiento de lo que viene siendo la Sí, te escucho. ¿Me escucha? Ahorita no, o sea, no escuché lo que dijiste. Que en el caso de lo que es el tratamiento para la fibrilación auricular, que tiene un diagnóstico reciente, pues se recomienda lo que es la reversión al ritmo sinusal, que es la cardioversión eléctrica o farmacológica. Siguiente, por favor. Luego te mencionaban que eran los tratamientos ya como más tipo quirúrgicos o intervencionistas, donde está el primero, que se recomienda es la valvuloplastia percutánea. Ese es el tratamiento de elección para los pacientes que tienen una estenosis mitral muy grave, que van a presentar síntomas y que tienen una válvula móvil o poco calcificada sin regurgitación. Este estudio, pues este tipo de técnica, pues es lo que ha sustituido a la comisurotomía quirúrgica, debido a que estas tenían más complicaciones de infecciones. Y en el caso de los riesgos que esta puede tener, aunque son poco frecuentes, el riesgo es la rotura de la válvula, que va a llevar a lo que es una insuficiencia que va a obligar a recurrir al tratamiento quirúrgico, que sería esta comisurotomía quirúrgica, o el uso de algunas válvulas ya mecánicas o biológicas. En el caso de los pacientes asintomáticos que tienen estenosis mitral grave y una válvula que es adecuada, pues hay que considerar si se va a realizar el tratamiento, sobre todo si es que existe la hipertensión pulmonar o en mujeres que tienen el riesgo de quedarse embarazadas. Por favor. Bueno, en el caso de cómo vamos a determinar si se va a utilizar el tratamiento o no, o lo que viene siendo
La valvulotomía pues viene siendo si tiene una estenosis muy grave o progresiva. En el caso de que sea muy grave, tiene que ser menor a 1 centímetro cuadrado, y la semivida tensional tiene que ser mayor o igual a 220 por segundo. En el caso de la grave, pues la tensional es mayor a 150, y en el caso de del área de la válvula mitral tiene que ser menor o igual a 1.5, y en la progresiva el área tiene que ser mayor a 1.5 y la vida media tensional es menor a 150. Y ya pues realmente solo es aplicar este esquema donde vamos a ver si en el caso de las que son estenosis graves, pues vamos a tener las que son sintomáticas y las que no son, y las que son asintomáticas. En el caso de las sintomáticas hay que observar si la morfología es favorable, lo que les había comentado, si tiene lo que es no tiene calcificaciones o no tiene regurgitaciones. En caso de que no las tenga, pues hay que observar los síntomas de los que se hacen de acuerdo a una clasificación con alto riesgo quirúrgico, y ya a partir de aquí se determina si sí o si no. Y en el caso de que la morfología sea favorable, pues se utiliza lo que es la valvulotomía mitral, que es más o menos, es más que nada, en el caso de la grave es la que más se utiliza. La muy grave pues generalmente siempre lleva a eso, solo que es una clasificación de clase 2A, y en la progresiva también siempre lleva lo que viene, casi siempre lleva lo que es la valvulopatía. Siguiente, por favor. Y ese es el que les había mencionado, que es la comisurotomía quirúrgica, que es la que ha sido reemplazada por la valvulotomía. Tiene riesgo de desarrollo de una regurgitación mitral que puede requerir el reemplazo de una válvula mediante prótesis, y la progresión de los síntomas después de lo que es la comisurotomía quirúrgica, que es efectiva, puede deberse a que haya una reestenosis o el deterioro de la función ventricular. Por eso no era tan recomendada, porque, bueno, fue más que nada reemplazada por la otra, porque tenía, en caso de que fuera adecuada la intervención, pues no había como que, no te aseguraba que fuera a funcionar del todo. O sea, sí funcionaba, pero por un momento, después podrías volver a recaer o volver a tener la progresión de la enfermedad. Siguiente, por favor. Y ya para casos muy graves, pues se recomienda lo que es la utilización de una prótesis valvular, ya sea mecánica o biológica. En el caso de que la válvula mitral está muy calcificada, o sea, muy rígida. Los riesgos de esta prótesis pues van a ser la trombosis, las infecciones y que puede generarse. En el caso de la prótesis mecánica, pues esta es muy duradera, pero tiene mayor riesgo de generar una tromboembolia y requiere tratamiento anticoagulante, mientras que la biológica no requiere ese tratamiento anticoagulante, pero se deteriora muy rápido. Bueno, no se deteriora muy rápido, pero sí se va deteriorando con el tiempo, y más cuando está en la posición de la válvula mitral. Esto pues va a requerir una reintervención. Siguiente, por favor. Ok, Ahora, ahorita ya acabaron con la estenosis mitral, ¿no? ya. Ok, bueno. Pregunta nada más. ¿Qué me dicen del ritmo de Durusiez? Lo describieron ustedes, solo que pues hay un término que se llama ritmo de Durusiez, principalmente que se da en la estenosis mitral. ¿Alguien lo leyó? O... Pues yo no, doctor. Ok. ¿De tus compañeros que revisó también? No, yo no. Es como un soplo en la arterial, ¿no? Es efectivamente. Acuérdense, todo tiene una clasificación, tiene una forma de interpretarlo con términos médicos. Lo que ustedes presentaron magnífico, muy bien, pero pues a veces tenemos que hacer hincapié en ciertas partes, ¿no? El signo de Durusiez o el soplo, como dicen, es un soplo de vaivén sobre lo que es principalmente que se van a escuchar, sobre todo cuando hay lo que es una estenosis mitral, o sea, se puede estar escuchando,
y se va a dar principalmente en las valvulopatías, ¿sí? Y es un desdoblamiento con la apertura, con el chasquido y que se presenta, ¿sí? Eso es por una parte. Sin embargo, nada más es para que ustedes más bien se orienten un poquito acerca de lo que son las manifestaciones clínicas. Otra pregunta que pues sí es importante el hecho de que pues sepan tratar de identificar y clasificar, porque pues para llevar a lo que es una valvuloplastía, una comisurotomía o lo que es determinar si el paciente es candidato a lo que es un procedimiento quirúrgico, hay unos indicadores que se llaman principalmente score de Wilkins. ¿Quién leyó de score de Wilkins? Porque pues no lo vi y pues les pueden preguntar del score de Wilkins. Dependiendo de esa puntuación, lo que ustedes acaban de explicar, yo agarro y por medio de lo que es uno de los gold standard, principalmente para identificar lo que es la gravedad, principalmente de lo que es la estenosis mitral, aparte de todo lo que ustedes comentaron, es la ecocardiografía. Por medio de ecocardiografía, yo voy a valorar la movilidad. ¿Qué me habla? ¿Quién me dice algo del signo de palo de golf que también se presenta en la estenosis mitral? ¿Sí? Entonces, muchas veces por medio de lo que es la ecocardiografía podemos identificar signos básicos y que pues son clásicos identificarlos. De hecho, cuando nos mandan a un paciente con datos de una estenosis mitral, va a ser clásico que nosotros escuchemos, o sea, identificable lo que es lo que ustedes comentaron, el desdoblamiento del segundo ruido, el chasquido de apertura, junto con lo que es la vibración, que se va a escuchar principalmente en el ápex, ¿sí? Ese es por medio de las manifestaciones clínicas, ¿sí? Otra de las cosas importantes que deben saber es el score de Wilkins. No sé si ustedes lo leyeron, si no, pues se los explico. El score de Wilkins lo voy a valorar por medio de lo que es la ecocardiografía. El estudio ecocardiográfico es de gran utilidad y sirve para identificar la apertura de lo que es la válvula mitral y por medio de la cuantificación del área valvular, como ustedes dicen. Grave, muy grave, o sea, que sean menos de 1 centímetro y que ya va a dar manifestaciones incluso en el cual pues se van a ver incluso por medio de lo que es el electrocardiograma y por medio de lo que es la radiografía de tórax, en el cual va a haber, como ustedes me vieron, el abombamiento. Si ustedes le prestaron atención a su compañera, hay abombamiento de la vena pulmonar, que se ve bien claro en la diapositiva que presentaron. Electrocardiográficamente, la onda P bimodal, ese es también algún signo muy característico que nos está indicando que hay crecimiento principalmente ya de lo que es la aurícula. Acuérdense, la aurícula tiene un volumen. Normalmente clasificamos a la aurícula también dependiendo del volumen. El volumen puede ser leve, moderado o severo, ¿sí? Y también las presiones que se van a ejercer sobre lo que es la válvula. Sí, la válvula va a ejercer que no haya un adecuado flujo continuo a través de lo que es la válvula mitral. ¿Por qué? Porque van a estar engrosados lo que son las valvas, el aparato subvalvular, ¿sí? Eso va a hacer que impida de forma adecuada la apertura y esto va a hacer que con el tiempo pues se presente lo que es dilatación auricular. Esa dilatación auricular va a hacer que haya un retroceso de lo que es la sangre y va a ir directamente a nivel pulmonar y a nivel pulmonar va a causar repercusión. Y la repercusión que va a causar es principalmente, si ustedes vean, lo tienen bien señalado su compañera, ese es un paciente, pues si a mí me muestran la radiografía, yo les puedo identificar que tiene falla cardíaca. ¿Por qué? Porque vean lo que son los infiltrados, cómo se ven los infiltrados, ¿sí? Hay infiltrados, está lo que es la silueta cardíaca, pero hay abombamiento de la arteria pulmonar, ¿sí? Son 3 arcos que se presentan. 1, 2 y viene el 3, ¿no? Entonces,
yo ya sé que este paciente pues tiene una patología que hay que identificar, o sea, por la radiografía no voy a identificar necesariamente que tenga lo que es una estenosis mitral, pero ese paciente que me está mostrando en la radiografía, ahorita como ya describieron lo que es en la fisiopatología y las manifestaciones clínicas, pues ya voy a identificar que el paciente, pues primero está en falla cardíaca, segundo, tiene abombamiento de la válvula pulmonar, tercero, si ustedes se dan cuenta, tiene infiltrados bilaterales y esos infiltrados bilaterales me están diciendo que el paciente tiene lo que es un edema agudo pulmonar. Este paciente que me presentan, si a mí me presentan un paciente con estas características, yo lo primero que voy a decir, el paciente está en falla, ¿sí? Ese es uno. Lo que voy a corroborar también, por medio de lo que es el electrocardiograma, vean la P bimodal que se presenta. Y esto es por la demasiada presión que se ejerce a nivel de lo que es la aurícula. Y acuérdense que donde se genera lo que es el impulso cardíaco, pues a nivel de nodo sinusal y principalmente pues va a transcurrir a través de lo que es la aurícula. Y si hay una presión aumentada, ¿qué es lo que hace? Hay aumento y ensanchamiento de lo que es el complejo de la onda P y va a dar lo que es esta característica, la P bimodal. Y otra de las cosas que pues también hay que hacer hincapié sobre lo que es la etiología. O sea, hay varias formas de que podemos clasificar. Efectivamente, la más común y la más frecuente es la etiología reumática, pero si ustedes también pues analizamos de forma un poquito detenida, también acuérdense que hay degenerativa y congénita. Entonces son tres puntos importantes que tenemos que ver. La inflamatoria, que es la fiebre reumática, que se va a presentar después del primer episodio de una fiebre reumática a los 20 o 25 años, ¿sí? Se va a presentar ya datos de engrosamiento o inflamación o una pericarditis, como le llaman completamente, en el cual pues va a afectar de forma primordial, ¿sí? Lo que es la válvula mitral, en el cual pues va a haber lo que es en alteraciones, como bien me explicaron, ¿sí? Pero es la primera causa. La segunda, estamos las estenosis degenerativa, en el cual hay depósitos de calcio a nivel de lo que son las valvas y eso pues va a ocasionar principalmente retracción o dificultad para la apertura. Y la tercera, pues menos frecuente, pues es la congénita, que pues puede ser que el paciente ya traiga con alteraciones de la apertura de la válvula mitral y que puede hacer una restricción y pues condicionar lo que es una estenosis de grado severo, ¿sí? Esa es una de las cosas importantes, ¿no? También pues tenemos que dejar hacer esto, pues yo les considero, y es más, yo se los preguntaría en el examen, si no lo vieron, busquen el score de Wilkins. O sea, siempre hay que identificar el score de Wilkins. ¿Qué es lo que me va a dar el score de Wilkins? Son 4 puntos que tengo que clasificar. Movilidad, engrosamiento del subvalvular, lo que es engrosamiento de lo que son las valvas y lo que es la calcificación, que me va a dar un puntaje de 16 puntos en total. ¿Cuándo voy a decidir que le voy a llevar a una valvuloplastía? Antes que nada, la valvuloplastía es principalmente hacer lo que es una reparación de forma, vamos a decir, parcial, sin hacer una intervención quirúrgica, porque va a ser por medio de lo que es eh, cateterismo cardíaco, es decir, se mete lo que son a través de lo que es la arteria femoral, se van principalmente a lo que es la válvula mitral y al llegar a lo que es la válvula mitral por medio de lo que es, le llamamos un balón, vamos a atravesar lo que es la válvula mitral y por medio de un dispositivo que le vamos a aumentar lo que es la presión, vamos a romper completamente lo que es la estructura y hacer que se abra o que mejore lo que es la apertura y de esta forma, al mejorar lo que es la apertura, vamos a tener un mejor flujo sanguíneo a través de lo que es la válvula mitral y eso se llama valvuloplastía con balón. Se da principalmente en los pacientes
congénitos que se puede realizar, y pues en los pacientes adolescentes que también se pueden realizar. No tendría caso de hacer una valvuloplastia en un paciente senil. ¿Por qué? Porque casi siempre en los pacientes seniles, cuando pues ya encontramos una degeneración importante con una estenosis de grado importante, nos vamos a ir a una comisurotomía, que viene siendo la reparación de lo que es la válvula mitral, o simplemente vamos a ir a lo que es un recambio valvular, que puede ser, como bien dijeron, biológica o mecánica, ¿sí? Pero todo esto yo lo tengo que identificar. ¿Cuál es uno de los criterios para clasificar? ¿Sí? Es el score de Wilkins. Voy a ver movilidad, principalmente la movilidad, voy a ver cómo si se abren de forma adecuada, ¿sí? Engrosamiento subvalvular, acuérdense que cuando vimos la parte de toda la valvulopatía y cuando vimos los músculos papilares y las cuerdas o el aparato subvalvular, que incluye lo que son los músculos papilares y las cuerdas tendinosas que les dije son de primero, segundo y tercer orden, dependiendo de cómo vaya el engrosamiento de lo que es la válvula mitral, o sea, la afectación que haya ocasionado, hablando principalmente de la fiebre reumática, vamos a ver qué tan afectado está el aparato subvalvular, que allá le vamos a dar un puntaje. Dependiendo del puntaje, si está completamente calcificado todo el aparato que llega hasta el músculo papilar, le voy a dar un puntaje de 4 puntos. Si no está afectado, pues le voy a dar un puntaje de 1. Eso está hablando del aparato subvalvular. La movilidad, yo también tengo que ver lo que es la movilidad, qué tanto se mueve lo que es la válvula. Si la válvula nada más hay una restricción importante, que nada más se mueve lo que es el tercio final de lo que es la valva, ¿sí? Tanto anterior como posterior, le voy a dar 4 puntos. Pero si vemos que hay una apertura de forma adecuada, le voy a dar 1 punto. Voy a ver el grosor de lo que son las valvas. Si el grosor de las valvas están entre 4 y 5 centímetros, ¿sí? Pues le voy a dar 1 punto. Pero si están mayor de 8 a 10, perdón, no centímetros, son milímetros, ¿sí? A 8 a 10 milímetros, ¿sí? De grosor de las valvas, cuando lo normal debe ser menos de 4 milímetros. Si el grosor de la valva anterior y la posterior está más de 10 milímetros, le voy a dar 4 puntos. Y si está entre 4 y 5, le voy a dar lo que es 1 punto. ¿Esto cómo lo voy a estar valorando? Lo voy a estar valorando por medio de lo que es la ecocardiografía. Y también pues voy a ver el grado de calcificación. Es decir, cuando nosotros vemos lo que es el ecocardiograma, pues vamos a ver cómo se está calcificando lo que es el grado, dependiendo de se llama translúcido, o sea, hay un término que se utiliza translúcido para ver el grado de calcificación y si está afectado 1/3, 2/3 o 3/3 o todo lo que es la valva, le voy a dar la clasificación 1, 2 o 3. Y esto me va a marcar una pauta para dar un tratamiento, que cuando es de forma leve, es que quiere decir que tiene un score de Wilkins de 4 o 6 puntos. Quiere decir que hay una buena movilidad, a pesar que hay restricción y todo, hay una buena movilidad y hay que darle seguimiento, y eso le voy a dar tratamiento médico. Cuando el score de Wilkins rebasa arriba de 8 o está en 8, quiere decir que está de forma moderada. Entonces, allá pues tengo dos opciones. O lo someto a una valvuloplastia, siempre cuando no sea un paciente senil, o lo someto a un tratamiento y a un seguimiento anual para ver la progresión. Normalmente van a terminar estos pacientes en un recambio valvular, es decir, le voy a tener que cambiar lo que es la válvula, ya sea por una biológica o una mecánica, dependiendo de la gravedad de la apertura. Pero cuando ya es definitivamente grave, es que el paciente ya está sintomático. Aparte que ya hay un score de Wilkins más de 10, me va a dar ya manifestaciones clínicas. Y una de las manifestaciones clínicas que llega el paciente, llega con hemoptisis.
Dicen, pero por qué tiene optisis el paciente? Principalmente, lo dijeron. ¿Por qué? Porque al haber un aumento de la presión, va a ser de forma retrógrada y se va a ir a nivel de lo que son las arterias pulmonares y las venas pulmonares, y va a haber fisuras o va a haber lesiones de estas vénulas, y estas vénulas va a hacer que el paciente de forma espontánea presente lo que es un sangrado. Y es una manifestación que siempre dejamos de pasar por alto, y es un diagnóstico diferencial que tenemos que hacer. Si llega un paciente con hemoptisis, yo digo, no tendrá una estenosis mitral. Entonces, tenemos que identificar los signos que ustedes efectivamente lo dijeron de forma clara, y eso es parte de lo que es la fisiopatología. La válvula mitral es de las válvulas que más afectan y más repercusiones hemodinámicas van a traer a lo que es el paciente. Entre las repercusiones hemodinámicas va a haber, lo dijeron también, datos de hipertensión pulmonar, ¿sí? Y también podemos clasificar al paciente dependiendo de los datos de hipertensión pulmonar. Los datos de hipertensión pulmonar van a ser muy claros cuando nosotros vemos los datos de lo que es una estenosis de forma severa, en el cual la presión pulmonar pues llega a ser mayor de 60 milímetros de mercurio, cuando lo normal es que esté menos de 30 milímetros de mercurio, ¿sí? Y eso lo valoramos también por medio de lo que es la ecocardiografía. A todo paciente, una vez que ya se identificó el cuadro y sabemos que lo vamos a llevar a un tratamiento quirúrgico, se le tiene que hacer un diagnóstico, un examen diagnóstico que, si tienen mayor de 40 años, lo tenemos que someter a un cateterismo, porque si vimos los factores de riesgo en la unidad 1, acuérdense siempre la unidad 1, uno de los factores de riesgo es que los hombres mayores de 40 años ya tienen riesgo de que puedan tener una estenosis. Entonces, si vamos a hacer un recambio mitral, tenemos que asegurarnos que también pues las arterias no estén afectadas, porque si están afectadas, pues en el mismo procedimiento quirúrgico, pues podemos ponerle un puente en el caso que esté obstruida alguna arteria, o hacer nada más el recambio en el caso que las arterias no haya lesión o obstrucción de forma importante. Por eso se le tiene que hacer el diagnóstico por medio de un cateterismo también, para llevar a un procedimiento quirúrgico. Y cuando pues optamos por el tratamiento médico, acuérdense que estos pacientes van a tener datos de dificultad respiratoria por lo que son las repercusiones hemodinámicas, entre ellas la hipertensión pulmonar, lo que es en el aumento de lo que son las presiones intracardíacas, sobre todo del ventrículo izquierdo, y esto pues van a ocasionar datos de que el paciente tenga ya dificultad para respirar, llegar hasta la ortopnea y llegar a la disnea paroxística nocturna. Entonces, ¿cuál va a ser el tratamiento cuando llega a un grado de gravedad en el cual pues tenemos que darle un seguimiento y un tratamiento a base de diuréticos? Le voy a dar diuréticos para que el paciente no se congestione, y sobre todo el otro tratamiento que se le va a dar va a ser un tratamiento, si es hipertenso, pues bajar lo que es la presión. Si tiene otros datos de compatibles de algún proceso asociado, estabilizarlo y pensar en lo que son los diagnósticos, el diagnóstico y la gravedad, para llevarlo a un tratamiento médico, a una valvuloplastía, o en este caso a una reparación de la válvula mitral, y terminar en un procedimiento quirúrgico si es de forma grave. Y lo más importante, cuando nosotros lo identificamos, tenemos que darle seguimiento, porque estos pacientes, cuando se hace el recambio valvular, les cambia completamente la vida. Primero, vamos a evitar que se muera. Segundo, vamos a darle un tratamiento que va a ser de por vida. Si yo le pongo lo que es una válvula mitral, a lo que es cuando hago el recambio y le pongo lo que es una prótesis mecánica, va a estar tomando anticoagulantes de por vida.
y es un seguimiento que se le tiene que hacer porque también tenemos que valorar lo que es el tratamiento anticoagulante, ¿sí? Entonces, el pronóstico es bueno cuando nosotros le damos un seguimiento al paciente, cuando se identifica de forma oportuna y cuando después de lo que es la identificación y el diagnóstico, ¿sí?, de certeza de lo que es una estenosis mitral, podamos concluir y definir cuál va a ser el tratamiento adecuado dependiendo del grado de estenosis. Les vuelvo a repetir, la causa más importante es la fiebre reumática, ¿sí? Pero no se olviden de la degenerativa y de la congénita. La fisiopatología, pues lo explicaron bastante bien, o sea, la repercusión hemodinámica que va a dar datos de lo que es un soplo muy característico, ¿sí? Y sobre todo un signo importante que es la hemoptisis y lo que son los estudios de diagnóstico, radiografía, electrocardiograma y el ecocardiograma, que es importante para identificar el score de Wilkins. Y en base de ello, defino si es leve, moderada o severa. Y a partir de allá, tratamiento médico, tratamiento de valvuloplastía o tratamiento quirúrgico. Entonces, ese es de forma general de lo que es la estenosis mitral. Y siempre hay algo que, pues, se presenta y se sigue presentando, la fiebre reumática, una causa importante en los países, ya no le llaman vamos a decir, del tercer mundo, en vías de desarrollo, ¿no? Son, o países emergentes, perdón, se llaman países emergentes actualmente, que le llaman, ya no le llaman del tercer mundo, sino que son países emergentes que la pobreza, el hacinamiento y todo va a persistir y va a dar datos de fiebre reumática. La fiebre reumática es una patología que va a ser perpetuar y que se siga presentando lo que es la estenosis mitral. Por lo tanto, por eso ustedes mencionaron, una de las causas principales es la fiebre reumática, que va a dar una pancarditis. Y esa pancarditis nos va a llevar a lo que es el diagnóstico de lo que es tanto de la estenosis como la insuficiencia. No será para puntos de aclarar. Pueden seguir con la insuficiencia. Sí, más adelante, bueno, pues básicamente lo que es la insuficiencia mitral, pues es una afectación de la válvula, en donde aquí no es tanto que esté pues estrecha la apertura, sino que al momento de la sístole, de la contracción ventricular, hay una afectación en la válvula mitral y por lo tanto no se cierra, ¿no? Como recordamos en el ciclo cardíaco, pues las válvulas se cierran, ¿no?, al momento de la sístole para que no se regrese la sangre de forma retrógrada. Pero aquí, pues, este cierre está, pues, está alterado y la sangre al momento de la sístole se va tanto a la aorta como que se regresa también al aurículo izquierdo. Entonces, pues su teología pues, se va a dividir en dos, ¿no? Tanto de forma orgánica como de forma funcional. La forma orgánica pues va a afectar lo que es a la estructura mitral, ¿no? Es decir, el anillo, las valvas y los músculos papilares. Y lo van a causar ciertas enfermedades degenerativas. Además que van a provocar pues ese cierre inadecuado. Igualmente lo que es la enfermedad reumática que ya comentamos, también la ruptura de los músculos papilares, tanto por cardiopatía degenerativa o por cardiopatía isquémica, que en un momento vamos a mencionar un poquito más sobre esto, además de la endocarditis y algunas alteraciones congénitas también. En lo que son las funcionales, pues el aparato pues, mitral, pues como tal está normal. Lo que va a existir o lo que va a suceder es que la válvula como tal no funcione bien. Puede ser por deformación del ventrículo izquierdo, pues, o sea, porque pues, se puede deformar ya que, o sea, una vez que se deforma el ventrículo izquierdo, pues puede lesionar lo que son los músculos papilares y pues estos desplazan la posición de la válvula.
Las causas de esto son pues la miocardiopatía dilatada y la cardiopatía isquémica. En el caso de la miocardiopatía dilatada, pues los músculos papilares pues pasan de lo que es del segmento medio hacia el ápex, ¿no? O sea, más hacia abajo, ¿no? Se descienden y por lo tanto las cuerdas tendinosas pues se van a ir pues elongando más y se van a jalar lo que son las válvulas hacia abajo y evita que haya un cierre valvular adecuado. Entonces, al momento de la contracción, pues las válvulas, o sea, la válvula va a estar abierta. Y también en la cardiopatía isquémica, en donde pues, puede ocurrir lo que son infartos inferolaterales en la pared del ventrículo izquierdo. Por lo tanto, esta pared se va a adelgazar y va a ir descendiendo. También los músculos capilares los van a ir descendiendo y pues van a ir como que jalando las valvas y va a provocar un prolapso de la válvula mitral, haciendo que la sangre pues se regrese hacia el aurículo izquierdo. ¿Y haciendo, perdón? Ahora, en lo que es la clasificación, pues va a haber, eh, hay una clasificación llamada clasificación de Carpentier, en donde vamos a observar, dependiendo de la relación anátomo-funcional de la válvula, ¿no? Hay diferentes tipos, dependiendo de los mecanismos de protección. El tipo 1 es una dilatación del anillo o perforación valvular, en donde pues el flujo va a ser central y se va a presentar en lo que es moderada severa. Y aquí va a ocurrir en las miocardiopatías dilatadas o endocarditis valvular. Aquí en la foto podemos observar cómo la sangre, pues como uno dice, se mantiene en un sentido, pues en el centro y se desplaza hacia el aurículo izquierdo. Tenemos la de tipo 2, la cual pues es un aumento de la movilidad de las válvulas, ¿no? Es decir, hay un prolapso mitral y las válvulas descienden hacia o sea, se van, mejor dicho, hacia el aurículo izquierdo. Están como en esa disposición. Y los encontramos en los procesos degenerativos, como lo que es el síndrome de Marfan y rupturas de cuerdas tendinosas. Por lo tanto, pues las válvulas como tal se prolapsarán hacia la aurícula izquierda y va a haber regurgitación excéntrica o de forma lateral. Como vemos en la imagen, en la segunda imagen, la sangre, en vez de que se vaya como que de forma recta hacia arriba, se va como que de ladito. Luego tenemos lo que son las del tipo 3, que estas hay una restricción de la movilidad de las válvulas, en donde pues una válvula se queda semifija y va a ir disminuyendo la movilidad de la sangre y se puede dividir en dos tipos. El tipo 3A, que pues lo va a causar la cardiopatía por fibra reumática, en donde pues hay una restricción de la movilidad, lo vemos en la tercera imagen. Y también va a haber lo que es el tipo 3B, hay una restricción de la movilidad de las válvulas en la sístole. Aquí hay un concepto igual llamado la insuficiencia mitral funcional, ¿no? Como, o sea, de lo que vimos anteriormente, ¿no? Este tipo 3B va a ser causado por esta insuficiencia mitral funcional, en donde va a haber un agente externo que cause, pues, todos esos procesos de degeneración. Hay una disfunción, puede haber disfunción de los músculos papilares por la miocarditis dilatada o por la cardiopatía isquémica, y el flujo de regurgitación es igual excéntrico o lateralmente. Lo podemos observar ahí en la cuarta imagen. También, con respecto a la fisiopatología, pues esta insuficiencia mitral va a repercutir tanto en el ventrículo izquierdo como en la aurícula izquierda. En el caso del ventrículo izquierdo, pues obviamente pues al no pasar toda la sangre, o sea, va a producir o sea, en el ventrículo izquierdo va a haber una sobrecarga de volumen. ¿Por qué? Porque en un latido determinado, pues la sangre se va tanto a la aorta como a la aurícula. Entonces, en el siguiente latido, le va a llegar un poco más de sangre de lo que le correspondería de lo que le correspondería de forma normal. Entonces le lleva más sangre y con cada latido sucesivamente le va a llegar un poquito más de sangre. Obviamente no se va a vaciar toda la sangre de la aurícula, del ventrículo, pero se va a ir llenando más y más de sangre. Y es decir, a resumidas cuentas, el ventrículo recibirá la sangre tanto que viene de las venas pulmonares, que son la normal que debería ser, como la que se regresa a la aurícula izquierda. Por lo tanto, lo anterior
produce dilatación e hipertrofia del ventrículo izquierdo. Pues hay una hipertrofia excéntrica que inicialmente pues, se va a producir como una compensación para mantener la disfunción sistólica, pero posteriormente pues, esa sobrecarga se va a mantener y se va a convertir de una hipertrofia compensada a no compensada, en donde pues tarde o temprano pues va a haber una dilatación de este ventrículo, como ya mencionamos, no va a haber disminución de la contractilidad de ese ventrículo izquierdo, y por lo tanto pues va a contribuir tanto a una disminución del gasto cardíaco, ¿no? Con una reducción de la fracción de eyección, que puede ocasionar una muerte súbita, o bien puede ocasionar la insuficiencia cardíaca congestiva, que pues obviamente si no se cuida y si no se trata, o si se degenera, pues va igual que causar una muerte. Ahora bien, con respecto a lo que es las afectaciones en la aurícula izquierda, pues va a haber sobrecarga de volumen aquí, pues, porque la sangre no se vacía totalmente al ventrículo y se queda aquí en la aurícula. Aumenta las presiones auriculares y por lo tanto ocurre aumento del tamaño de la aurícula izquierda, que es prácticamente lo mismo en que en estenosis. Aumenta el tamaño auricular con aparición de fibrilación auricular y también aumenta la presión de las arterias pulmonares, ¿no? Que pues puede ocasionar todo esto de la congestión pulmonar y la disfunción de cavidades derechas y puede dar datos de insuficiencia cardíaca y también insuficiencia cardíaca congestiva. Y a su vez, pues si no se trata, pues puede causar la muerte. Con respecto a lo que es el cuadro clínico, pues los síntomas van a ser unos síntomas muy parecidos a lo que es la estenosis. Va a haber disnea de esfuerzo, disnea paroxística nocturna, disnea en reposo, ya en etapas más avanzadas, el edema pulmonar, igual se puede ir de la mano con hipertensión pulmonar, y los datos de insuficiencia cardíaca derecha, como la congestión hepática, edema de miembros inferiores, la pletora yugular, entre otros, ¿no? Me siento, bro. Bueno, yo les voy a hablar más que nada sobre el diagnóstico. Vamos a hablar primero de la exploración física. Y pues nos dice que en la exploración física el pulso carotídeo pues va a mostrar pues con un ascenso rápido, mientras que a la hora de la palpitación, el latido que podríamos escuchar en lo que es en la punta, ¿cómo se llama? Suele ser un poco más amplio y esto se debe más que nada a esa sobrecarga de volumen. Y se dice muchas veces que ese latido como que se escucha desplazado hacia afuera y hacia abajo. Por otra parte, también en la auscultación, el primer ruido cardíaco se va a escuchar con una intensidad disminuida, que prácticamente se va como que incluir en un soplo sistólico, que en general suele ser largo y por lo tanto se le conoce como el holosistólico. De igual forma, se dice que este soplo se escucha irradiado hacia la axila y que se detecta mucho mejor cuando utilizamos lo que es la membrana del estetoscopio. También te menciono que muchas veces este ruido y el soplo viene acompañado pues ese frémito cuando ya se trata de una insuficiencia mitral ya mucho más grave. En cuanto a la insuficiencia mitral aguda, el soplo se va a escuchar de baja intensidad y pues va a estar acompañado de un cuarto ruido. Mientras que en la insuficiencia mitral grave debido al llenado rápido ventricular, se va a producir ese tercer ruido que va a seguir o que va a ser seguido por un soplo mesodiastólico de hiperaflujo. Siguiente. También se pueden utilizar otros métodos para el diagnóstico de esta enfermedad. Es el examen radiológico, pues prácticamente así se va a caracterizar por esa dilatación de la aurícula y del ventrículo izquierdo. Y en algunos casos se va a ver o se va a apreciar esas imágenes con una congestión pulmonar. En el caso de que la insuficiencia mitral aguda, también se puede, si se hace la radiografía del tórax, se puede mostrar ese edema pulmonar o ausencia de cardiomegalia. También se dice que se puede utilizar lo que es el electrocardiograma, que muchas veces mantiene ese ritmo sinusal, sin embargo, la dilatación de la aurícula va a producir un ensanchamiento de la onda P y va a tener ese aspecto bimodal, mientras que el crecimiento del ventrículo izquierdo se va a manifestar o se va a poder observar más que nada con esas ondas P profundas y ondas R
altas con T positivas. Siguiente. También se puede utilizar lo que es el ecocardiograma, que prácticamente se utiliza más el de Doppler, que se basa más que nada en la detección del flujo turbulento que antes ya se había mencionado en la aurícula izquierda durante la sístole. Y más que nada la regurgitación de esa gravedad de la regurgitación es lo que se va a poder observar en esta enfermedad y se va a poder clasificar igual. En cuanto a la resonancia magnética, se dice que suele ser una técnica útil y fiable, más que nada para calcular esa gravedad de la insuficiencia mitral y su repercusión en la función ventricular. A ver, mira, Siguiente. quédate un momentito acá. No pases esta. Miren, esta imagen es muy característica y así identificamos a la que es la insuficiencia mitral. Si ustedes se dan cuenta, yo les puedo decir con esta imagen que yo estoy viendo acá, que este paciente no está dilatado. Que este paciente pues puede ser la insuficiencia mitral por un prolapso, muy probablemente sea un prolapso, tendría que quitar lo que es el Doppler color para que yo lo identifique, pero pues muy probablemente se deba a lo que es un prolapso o puede ser también de tipo isquémico. De tipo isquémico quiere decir que en esta parte, que es el septum interventricular, va a estar irrigado principalmente por la coronaria derecha. Si hay un infarto en la coronaria derecha, principalmente hay retracción del músculo papilar que se encuentran acá. Y esta retracción del músculo papilar, debido a que hay una hipomovilidad o una cinesia de este septum, va a hacer que no abra de forma adecuada lo que es la valva posterior. Al no abrir lo que es la valva posterior, ¿sí? Esta es la valva anterior y esta es la valva posterior. Al haber lo que es hipomovilidad y todo, ¿no? Va a haber lo que es restricción de lo que es la apertura y va a haber un flujo regurgitante importante que va a llegar incluso hasta las venas pulmonares. Acá se deberían encontrar las dos venas pulmonares. Veo acá una y pues acá sería la izquierda y no veo acá la otra porque normalmente pues se logran identificar. Pero también vean, ¿por qué digo que no es dilatada? Porque pues veo que no está tan ensanchado lo que es el diámetro de lo que es el ventrículo. Pero si ustedes comparan la dimensión de lo que es la aurícula izquierda, hay un importante aumento de lo que es la presión auricular izquierda, que esto va a ser secundario a lo que es el daño ya de la insuficiencia mitral, secundario a lo que es ese flujo que va teniendo y no va a ir de forma anterógrada a lo que es el flujo sanguíneo y va a ser un retroceso de lo que es la sangre, una acumulación y que con el paso del tiempo va a haber una dilatación auricular y esta dilatación auricular va a ser toda la repercusión que claramente lo explicó su compañero en la fisiopatología. Si ustedes se fijan en la fisiopatología que explicó su compañero, miren, estamos viendo prácticamente todo lo que dijo él acá en esta imagen, ¿sí? Entonces hay dilatación importante de lo que es la aurícula, esa dilatación importante va a haber un flujo retrógrado que se va a ir a nivel de lo que son las venas pulmonares, va a haber el reflejo hepatoyugular principalmente, va a haber datos de congestión pulmonar cuando ya vemos un grado de una insuficiencia. Yo les puedo decir que ese es un jet excéntrico, ¿sí? Que principalmente, si ustedes se dan cuenta, se va principalmente hacia lo que es el septum interventricular y pues llega hasta lo que es el techo, le llamamos techo de lo que es la aurícula. Y con este diagnóstico, yo le voy a decir, este paciente tiene una insuficiencia mitral de grado severo. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que identificar? ¿Cuál es la causa, la etiología que está causando esta insuficiencia? Que también algo muy importante y algo que sí pueden pasárselas a sus compañeros, el cuadro que puso su compañero de la clasificación de Carpentier, esas apréndansela, porque ese sí yo sí las voy a preguntar, porque sobre todo allá vamos a identificar la clasificación, si es 1A, 2 o 3 de Carpentier, y si es 2A, 3B, principalmente, la siguiente, esta. ¿Por qué? Porque acá yo les voy a decir, o sea,
les puedo preguntar, según la clasificación de Carpentier, el prolapso de la válvula mitral pertenece al grupo y les voy a poner varias opciones, ¿sí? Entonces, acá es importante, principalmente, de acá derivan todo lo que son las etiologías. Si ustedes ven acá, están todas las etiologías de lo que es la insuficiencia mitral. Y vamos a clasificarlas y cada una clasificación que yo le voy a dar va a traer como consecuencia un tratamiento, un diagnóstico y un tratamiento diferente. Porque no es lo mismo que tenga la ruptura o perforación de la cuerda mitral que sea secundario a un prolapso o que sea de tipo isquémico debido a un infarto, sobre todo lo que son los infartos inferiores causan una insuficiencia mitral de grado severo o que sea una miocardiopatía dilatada en el cual no va a haber una coaptación de forma adecuada y a eso es lo que le llaman también orgánica, ¿sí? Entonces, como se ensancha completamente lo que es el anillo de la válvula mitral, esto va a hacer que haya mayor retracción de lo que son a nivel de las valvas y eso no va a haber una adecuada coaptación y va a haber un flujo regurgitante, como bien lo explicó su compañero, sí, en el cual pues va a haber un retroceso principalmente de lo que son la sangre y esto va a causar una insuficiencia de grado severo. Entonces, esta clasificación es importante. Al igual que hablamos del estenosis mitral de la clasificación del score de Wilkins, que nos va a dar un valor predictivo para llevarlo a una valvuloplastía o a un tratamiento quirúrgico, en este de insuficiencia mitral, la clasificación de Carpentier nos va a dar todas las etiologías que se presentan para llevar a cabo un diagnóstico de forma adecuada y una clasificación y un tratamiento que le voy a dar a mi paciente. ¿Sí? ¿De acuerdo? Pueden continuar. Luego, pues tenemos la parte del tratamiento. Cuando lo estuve leyendo, te lo dividía en si era insuficiencia mitral primaria o si era insuficiencia mitral secundaria. En la primaria se refería a si había una alteración en el aparato valvular, o sea, si había algún daño en las propias válvulas, o si había algún daño en las cuerdas tendinosas, o si había alguna perforación en el músculo papilar, por ejemplo. Entonces, aquí te hablaba del tratamiento farmacológico. Si era agudo, se prefería el uso de vasodilatadores para brindar cierta estabilidad hemodinámica. Se usaba el nitroprusiato de sodio o la nicardipina. Y lo que van a hacer es reducir la poscarga al disminuir el flujo del ventrículo izquierdo hacia la aurícula. Y de cierta forma, pues van a reducir lo que es la insuficiencia mitral y pues van a aumentar en cierto grado el gasto cardíaco. También estaba leyendo y mencionaba que para pacientes hipotensos se puede usar los vasodilatadores anteriores junto con algún fármaco inotrópico como la dobutamina para poder mejorar la contractilidad cardíaca y también acompañar con la mejora del gasto cardíaco. Y también se prefiere el uso de diuréticos como la furosemida. En cuanto es una presentación crónica, se prefiere el uso de beta-bloqueadores, IECAS, ARAS, esto porque lo que van a hacer es reducir, pues, de cierta forma la disfunción del ventrículo y también la poscarga. Y mencionaba que esto se va a usar en pacientes que sean sintomáticos graves y que tengan una fracción de eyección del ventrículo izquierdo menor al 60% o cuando cuando ya no se puede considerar el uso de una cirugía, ya sea por edad o porque el paciente tiene alguna enfermedad preexistente. ¿Puedes pasar a la siguiente, papá? Luego estaba lo que es la cirugía. Esta se usa en pacientes que tengan alguna discapacidad funcional, pueden ser asintomáticos o no, pero deben presentar algún deterioro en lo que es la función ventricular o puede haber un aumento de las dimensiones del ventrículo. Entonces, te mencionaba que para eso habían dos opciones. Podía realizarse la reparación de la válvula o el reemplazo de la válvula por una válvula mecánica. Pero te mencionaba que se prefería más la reparación de la válvula porque disminuía la mortalidad. Leyendo vi que el reemplazo se asociaba más a disfunciones ventriculares, o sea, poco después de que se coloque, podría tener alguna falla y había mortalidad temprana para el paciente. Y también porque aumentaba el riesgo de la formación de trombos o hemorragias, también podría deteriorar la estructura del ventrículo o podría asociarse también a la aparición de endocarditis infecciosa.
Por otro lado, la cirugía va a tener un menor éxito si el paciente tiene, o sea, si es mayor, tiene edad avanzada, o si tiene válvulas muy rígidas, calcificadas o deformadas, asociadas a fiebre reumática o a radioterapia. Y pues como ya había mencionado, pues el tratamiento se puede realizar en personas sintomáticas o asintomáticas. Para los pacientes asintomáticos se va a realizar siempre que tengan una fracción de eyección ventricular, ya sea menor o igual al 60%, o si tienen un diámetro sistólico, ya sea mayor o igual a 40 milímetros. También se puede realizar cuando el paciente asintomático tiene hipertensión pulmonar o fibrilación auricular. Y en casos donde no se pueda realizar la reparación de la válvula, los pacientes que tengan alguna función ventricular normal deben seguir debemos darle seguimiento clínico, ¿no? Ya sea por ecografía, cada 6 o 12 meses para ir vigilando cómo están avanzando. Y luego en pacientes sintomáticos, o sea, había visto que mayormente siempre se les va a realizar cirugía, pero no se va a poder hacer cuando tengan una fracción de eyección que sea menor al 30%, o si partes del aparato valvular no van a poder ser preservados. Entonces, en esos pacientes se recomendaba más el uso de fármacos, pero, o sea, no van a tener un buen pronóstico, ¿no? Y había leído que en este caso, cuando no se puede hacer alguna reparación, algún reemplazo, se debe considerar la opción de un trasplante. Siguiente, por favor. Y luego estaba tratamiento quirúrgico, pero en este caso es para insuficiencia mitral secundaria, y que esta era debida a si hay alguna dilatación del ventrículo o alguna disfunción sistólica que se acompañe de la dilatación del anillo de la válvula mitral. En estos casos, os había leído que se prefiere usar una anuloplastía, que son anillos que van a reducir la dilatación y van a restaurar la forma original del anillo para mejorar el gasto cardíaco. Y eso, pues dependiendo del grado de isquemia que se presente, se va a hacer una reparación de válvula o se puede hacer una revascularización. Por ejemplo, si la insuficiencia mitral se asocia a una isquemia transitoria, pues se prefiere más la revascularización coronaria, ya sea por un stent o por un bypass, y ya si es una isquemia crónica, pues se debe considerar ahora sí la reparación de la válvula. Y pues ya sería todo de nuestra parte. Ok, ¿les queda alguna duda? Bien, pues bastante completa, ¿no? La verdad, de lo que necesitan saber, yo creo que es bastante completa lo que es ambas presentaciones, tanto de la estenosis como de la insuficiencia. Nada más tratar de identificar, obviamente, pues entre una y otra, ¿no? Si se dan cuenta, el mecanismo fisiopatológico es muy similar, sin embargo, cuando hablamos de insuficiencia, pues tenemos que identificar causas de tipo secundario, principalmente lo que es la isquemia, principalmente de lo que es la dilatación, de lo que es el ventrículo izquierdo, por una miocardiopatía dilatada, y eso va a ser una marcada diferencia, a diferencia de lo que es la estenosis, que casi siempre va a ser de origen reumático, degenerativo o congénito, ¿sí? Importante pues tratar de identificar por medio de las manifestaciones clínicas. No se olviden de la clínica, eso es algo que siempre voy a hacer hincapié, al menos de las personas que roten conmigo o que estén conmigo, tanto residentes como internos o pasantes. Yo siempre le voy a hacer un poquito más clínico, ¿no? O sea, tratar de buscar primero la clínica y corroborar lo que yo estoy viendo, escuchando, ¿sí? Por medio del estetoscopio. Utilizar la tecnología, pero a nuestro favor. Y las tecnologías ahorita pues están bien avanzadas para poder llevar a cabo. Incluso yo les puedo decir que ahorita hay un mecanismo para reducir lo que es la insuficiencia mitral, y que pues es un boom principalmente. ¿Por qué? Porque ya no tienen que hacer una reparación o una cirugía abierta, sino que se pasa un dispositivo igual por medio del cateterismo, y eso se llama MitraClip. Principalmente se van directamente a nivel de lo que es la válvulas, y es como un clip. Principalmente se posicionan a nivel de las valvas, y una vez que ya esté posicionado lo que es, en este caso, el dispositivo, se suelta lo que es como un clip,
y hace que reduzca la apertura principalmente de lo que es insuficiencia. Hay sus indicaciones, claro, claro está, o sea, principalmente la podemos hacer principalmente en los pacientes de tipo isquémico, ¿sí? Que no tengan, vamos a decir, una angina recidivante, porque si es una angina recidivante, pues vamos a tener que entrar a un procedimiento quirúrgico, porque pues con el Mitraclip no voy a solucionar, porque va a estar sintomático el paciente y voy a tener que hacer, al final de cuentas, puentes coronarios, o sea, es decir, reparar lo que es la válvula mitral y hacer lo que es, si es de origen isquémico, hacer un puente coronario que tengamos que llevar a cabo. Entonces, es lo que tendríamos que hacer. Entonces, con ese tipo de dispositivos que está a la vanguardia, obviamente se hace principalmente dependiendo de las clasificaciones que se tengan, vamos a mejorar principalmente todo lo que es la evolución y el tratamiento que le vamos a dar a lo que es el paciente. O sea, hay una gama de modalidades y de técnicas, tanto diagnósticas como terapéuticas, que podemos emplear en la actualidad, que también pues estén ustedes como estudiantes y como lo básico que tienen que saber, ya lo tienen, pero también tienen que saber que pues las modalidades están ahorita de vanguardia. Está principalmente lo que es el Mitraclip, que es principalmente con las indicaciones precisas llevar a cabo sin llevar a un procedimiento quirúrgico o intervención quirúrgica, siempre y cuando, pues, si es de tipo orgánico, hablando de una cardiopatía isquémica, pues no tengan alteraciones de una angina recidivante. Los pronósticos les va bien cuando identificamos al paciente y evitamos que hay una dilatación importante de lo que es, hablando de lo que es la insuficiencia mitral a nivel del ventrículo izquierdo, ¿sí? Podemos recuperar lo que es la movilidad en cierto grado al reparar lo que es la válvula mitral y evitamos que el paciente caiga en una falla cardíaca perpetuándose, y esto va a condicionar que pues se vaya deteriorando lo que es el miocardio, porque cada vez que haya más dilatación, el miocardio va disminuyendo lo que es la contractilidad y disminuye la fracción de eyección. Al disminuir la fracción de eyección va a haber mayor repercusión hemodinámica y es un círculo vicioso que al final de cuentas, si no la reparamos, acaba en falla cardíaca y se muere el paciente. Entonces, siempre tenemos que evitar que llegue a esos estadios. Desgraciadamente, muchas veces no logramos identificar a los pacientes y cuando los identificamos ya están en fases finales y pues la mortalidad es alta cuando ya lo agarramos con una insuficiencia severa y con una dilatación y con una fracción de eyección reducida. Lo dijo claramente su compañera. Se puede llevar a lo que es la insuficiencia cardíaca, sí, que te va a generar lo que es la insuficiencia mitral, va a ser incluso hasta candidato para trasplante cardíaco. Pero si ya llegó a esta etapa, lo más seguro que el paciente no alcance ni siquiera lo que es en este caso, el trasplante cardíaco, porque pues su pronóstico es malo, se va a morir. Pero pues eso va a depender de nosotros de saber identificar de forma oportuna y canalizarlo de forma oportuna a la especialidad correspondiente para que nosotros podamos manejarlo y darle el tratamiento de forma adecuada y evitar que progrese más insuficiencia cardíaca, más falla cardíaca, deterioro ventricular y evitar así complicaciones y reducir lo que es la mortalidad. Pero bien ambas presentaciones. Ahorita pues vamos a pasar a la estenosis aórtica, ¿no? ¿A quién le toca presentar estenosis aórtica? Nuestro equipo, doctor. A ver. En un momento proyectamos, doctor. Ok.
Bien, buenas tardes, ¿se me escuchan? Sí, adelante, sí te escuchamos. Bueno, va. Pues bueno, ahora vamos a ir con las valvulopatías de la válvula aórtica, que en este caso es la estenosis y la insuficiencia cardíaca. Insuficiencia aórtica, disculpen. Siguiente, por favor. Primero vamos a empezar con la estenosis aórtica. Siguiente, por favor. Y bien, pues similar a la otra valvulopatía, la estenosis mitral, pues es una disminución de la luz. Es una de las valvulopatías más frecuentes en el mundo. Y de hecho, pues esta etiología, bueno, en cuanto a la etiología que veremos más adelante, podemos notar que alrededor del 80% de los pacientes adultos que son sintomáticos van a ser varones. Y bueno, también pues esta valvulopatía pues consiste en la obstrucción de la salida del flujo sanguíneo. Aquí el problema es durante la sístole, que como veremos más adelante, a diferencia de la insuficiencia aórtica, pues aquí el problema es cuando el ventrículo se está contrayendo en el momento de la sístole, pues normalmente, aquí como podemos apreciar en la imagen, la válvula aórtica debería de abrirse de forma adecuada. En esta estenosis, que va a haber distintos grados de estenosis, como veremos más adelante, pues como se puede llegar a notar, llega al punto en donde la estenosis es tan grave que la apertura de la válvula aórtica es mínima, o sea, realmente deja salir muy poco flujo de sangre del ventrículo izquierdo. Pero bueno, en esta parte, mientras más grave sea, es cuando ya van a empezar a presentar los síntomas, como se mencionará más adelante. Siguiente, por favor. Sí, buenas tardes, ¿se me escucha? Sí, Ok. Bueno, pues aquí en esta diapositiva tenemos las tres etiologías más frecuentes de estenosis aórtica. Tenemos a la congénita, a la fiebre reumática y a la degenerativa. También existen otras como por ejemplo la radiación, sin embargo son en menos casos. Entonces, empezando en primer lugar con la congénita, bueno, antes de empezar a clasificar a cada una, tenemos que en cada una va a ser diferente el mecanismo patológico y la presentación clínica. Entonces, en primer lugar, acerca de la congénita, aquí el mecanismo patológico podemos observar que las válvulas van a ser unicúspides, bicúspides o tricúspides, con válvulas parcialmente fusionadas. De manera que el flujo anormal puede producir afibrosis y la calcificación de las válvulas. Y en cuanto a la presentación clínica, pues aquí el paciente suele desarrollar los síntomas durante los primeros 30 años de vida. En segundo lugar tenemos a la fiebre reumática, siendo la etiología más frecuente. Hardison nos dice que alrededor de todas las causas de estenosis aórticas, la fiebre reumática representa aproximadamente el 65%. Y pues bueno, en cuanto a la patología, aquí la inflamación del tejido va a dar como resultado la adherencia y la fusión de las comisuras. De manera que la fibrosis y la calcificación de las puntas de las valvas pueden ocurrir debido a un flujo turbulento. Y también algo importante a destacar acerca de este mecanismo patológico es de que este cuadro va a hacer que las valvas sean más susceptibles a cualquier traumatismo y al final va a originar pues lo que es la fibrosis, la calcificación y un mayor angostamiento. En cuanto a la presentación clínica, suele ser frecuente que el paciente desarrolle los síntomas entre los 30 y los 70 años de vida y a menudo se asocia a una válvula que también va a ser regurgitante. Y pues también se ha visto que con frecuencia puede estar presente la enfermedad mitral acompañante. Por último tenemos a la degenerativa. Aquí las valvas van a ser inflexibles, esto debido a la deposición de calcio en las bases, y las puntas de las valvas van a permanecer relativamente normales. En cuanto a la presentación clínica, la degenerativa suele ser la causa más probable de estenosis aórtica en pacientes mayores de 70 años. Y pues se ha visto que está estrechamente relacionada en aquellos que tienen diabetes o alguna hipercolesterolemia. Siguiente. Bueno, ahora con respecto a la fisiopatología, el proceso de deterioro y la calcificación de la válvula va a compartir muchas características con la aterosclerosis vascular, como vimos en la unidad 1. De manera que va a incluir la disfunción endotelial, la acumulación de lípidos, la activación de células de inflamación y la liberación de citoquinas e incremento de las vías de señalización inflamatorias. Básicamente, las células de inflamación van a infiltrar la barrera endotelial y van a liberar citocinas que van a actuar en los fibroblastos para producir, o mejor dicho, para inducir la proliferación celular y la remodelación de la matriz.
En cuanto a las LDL, estas van a ser modificadas por mecanismos oxidativos y van a ser captadas por macrófagos para transformarse en células de espuma. Y bueno, mientras sucede todo este proceso fisiopatológico, los miofibroblastos valvulares se van a diferenciar en osteofibroblastos y van a producir en forma activa proteínas de la matriz ósea que van a permitir el depósito de los cristales de hidroxiapatita cálcica, favoreciendo de esta manera la calcificación de la válvula. De manera que todo este proceso pues va a dar lugar a una obstrucción del flujo de salida del ventrículo izquierdo, generando un gradiente de tensión sistólico entre el ventrículo y la aorta. De manera que si, por ejemplo, si la obstrucción es muy intensa, el ventrículo izquierdo va a reaccionar con dilatación y con disminución del volumen sistólico. Sin embargo, puede haber en ocasiones en las que el gradiente de tensión valvular transaórtica durante muchos años que no se vea muy afectado, o sea que no se encuentre afectado lo que es el gasto cardíaco, de manera que no va a haber una dilatación del ventrículo izquierdo. Sin embargo, al final la hipertrofia excesiva pues se va a transformar en un mecanismo de inadaptación que pues va a disminuir la función sistólica del ventrículo izquierdo, esto debido a una causa de la desigualdad de la poscarga, y pues esto va a dar lugar a que evolucionen las anormalidades de la función diastólica y por lo tanto pues va a surgir una fibrosis irreversible del miocardio. Siguiente. Bien, ahora continuaremos con las manifestaciones clínicas y pues aquí son 3 los síntomas principales por los cuales pues aquí el paciente con estenosis aórtica pues se va a presentar para la valoración y aquí vamos a encontrar 3 manifestaciones fundamentales. En primer lugar, disnea con el esfuerzo, la cual se va a dar por un incremento en la tensión en los capilares pulmonares a consecuencia de tensiones elevadas diastólicas del ventrículo izquierdo. Sin embargo, también esto se puede representar por una reducción de la distensibilidad del ventrículo izquierdo, lo que va a dar origen a una disfunción de tipo diastólica con elevación de la presión auricular izquierda. También tenemos como representativo la angina de pecho, la cual va a estar reflejada por un desequilibrio o una desproporción entre los mayores requerimientos de oxígeno por parte del tejido del corazón y una menor disponibilidad de oxígeno. En este caso, los cuadros de angina pueden poseer características típicas como serían de tipo opresivas, con descargas de tipo adrenérgicas, presentándose como diaforesis y náuseas, y también pueden estar desarrolladas con diversos tipos de grados al esfuerzo físico. Y después tenemos como representativo también al síncope, el cual va a estar dado por una disminución de la perfusión cerebral, por una obstrucción fija que va a dar como consecuencia. También puede estar dada por arritmias auriculares transitorias con pérdida de la contribución auricular efectiva al llenado ventricular. La que sigue, por favor. Y también como características que se deberían investigar en el paciente enfermo, pues está la parte del examen físico. En primer lugar, identificar variaciones en los pulsos. Sin embargo, aquí se comenta que la reducción de la intensidad del pulso y una prolongación en el tiempo va a estar para poder percibirlo. Esta característica se le va a denominar pulso parvus tardus o, en otras palabras, como un descenso lento o de intensidad reducida. Y en cuanto a la presión arterial, pues esta no se va a ver modificada, sino va a estar una presión diferencial normal. Los hallazgos exploratorios que podemos encontrar es que, por ejemplo, normalmente en la inspección y la palpación del tórax van a generar o van a delinear un ápex en un sitio normal y habitual en los casos de estenosis aórtica leve a moderada. Sin embargo, en los casos con gran hipertrofia ventricular, este puede encontrarse hacia abajo y hacia la izquierda. También cuando la hipertrofia ventricular izquierda es notable, pues se va a reconocer un levantamiento sistólico de forma evidente en el mismo sitio, o sea, en el ápex, e incluso se puede percibir un cuarto ruido palpable. Por otra parte, la palpación de las bases del miocardio en una posición sedente con ligera inclinación hacia
adelante por parte del paciente, va a mostrar un fremito sistólico como expresión de la rudeza del soplo. Y en el último punto, pues es que la presencia o la ausencia de este frémito, sin embargo, no va a estar relacionada de forma específica con la gravedad de la estenosis, puesto que para que se produzca este frémito va a necesitar de la relación de una estenosis de al menos de grado moderado con un gasto ventricular izquierdo adecuado. La siguiente. Y por último, una de las más importantes en cuanto a la auscultación cardíaca, se puede identificar de manera normal el primer ruido cardíaco, puesto que no va a mostrar variaciones en cuanto a su intensidad acústica. Sin embargo, luego del primer ruido cardíaco, en algunos casos va a ser posible escuchar un ruido que se denomina chasquido de abertura valvular aórtico. En estos casos, la presencia de este chasquido va a establecer que el sitio en donde se va a localizar la estenosis va a ser de tipo valvular. Y bueno, en este caso va a ser en las estenosis aórticas de grado leve a moderado, va a ser constante. Sin embargo, en la estenosis graves se va a presentar de manera, bueno, no va a estar, sino va a estar de manera ausente en la mayor parte de estas. Y esto va a ser como resultado de la progresión de las calcificaciones que hay a nivel valvular. Y esto va a provocar pues que en las estenosis graves no se escuche el chasquido debido a que tiende a atenuar su intensidad. Y por último también se puede presentar un soplo sistólico fácilmente detectable en la auscultación. Y esto va a ser, bueno, pues uno de los más intensos a nivel de la auscultación cardíaca y se va a escuchar de una mejor manera cuando el paciente se encuentra sentado con una ligera inclinación también hacia adelante y en la expiración completa. La que sigue, por favor. Bien, ahora para el diagnóstico se pueden utilizar distintas herramientas, pero bueno, entre ellas tenemos al electrocardiograma, al ecocardiograma, más específicamente el Doppler y la radiografía de tórax. Como ya vimos en la fisiopatología, pues dentro de esta estenosis, pues uno de los cambios que va a producir el corazón, uno de los cambios adaptativos va a ser esta hipertrofia ventricular izquierda. Es por eso que específicamente tanto el electrocardiograma como la radiografía de tórax no van a diagnosticar como tal lo que es la estenosis aórtica. Van a ayudar, pero lo que van a identificar es el grado y la aseveración de la hipertrofia ventricular izquierda. En este caso, pues en el electrocardiograma, solo en los casos avanzados, pues se puede observar una depresión del segmento ST e inversión de la onda T. Ahorita en unas diapositivas tengo ejemplos de cada uno, pero bueno. En las derivaciones corrientes 1 y ABL, y así como en las derivaciones precordiales izquierdas. Algo que hay que tener en cuenta a la hora de interpretar el electrocardiograma es que no hay una correlación nítida entre el electrocardiograma y la intensidad hemodinámica de la obstrucción, es decir, no nos va a reflejar qué tanta es la obstrucción, así como también no se debe descartar el hecho de una obstrucción intensa o una estenosis si en el electrocardiograma pues todavía no se llega a presentar signos o datos de hipertrofia de ventrículo izquierda, porque como ya vimos, pues realmente estos pacientes pueden pasar años con esta estenosis sin que tenga una sintomatología. Ya solamente cuando ya tengan una estenosis muy, muy grave o ya muy severa es cuando van a empezar a tener las manifestaciones clínicas que ya comentaron. En cuanto al ecocardiograma, Doppler pues es el método de elección, ya que pues permite ver el engrosamiento y la calcificación, así como la disminución de la abertura de la válvula aórtica. Además de que pues también nos puede ayudar a identificar el grado de hipertrofia de ventrículo izquierdo. Sobre todo también es de gran utilidad porque nos ayuda a estimar el gradiente valvular, es decir, esta diferencia que existe entre el ventrículo izquierdo y la aorta, que también es el que llamamos el gradiente transaórtico. Cuanto mayor puede llegar a ser este gradiente o esta diferencia de presiones, pues es el significado también de la gravedad de la estenosis. Y pues evidentemente también nos puede ayudar a identificar el área de la válvula aórtica, que va a ser gracias a esta en la que se va a clasificar el paciente o la gravedad de esta estenosis. Cuando el área valvular de la válvula aórtica es de 1.5 a 2 centímetros cuadrados, se clasifica como leve. Cuando está entre 1 y 1.5 centímetros cuadrados, moderada. Y cuando el área valvular está tan disminuida a menor de 1 centímetro cuadrado, es cuando ya se considera que la estenosis va a ser intensa. Y bien, en cuanto a la radiografía de tórax, pues similar al electrocardiograma, se puede llegar a ver las calcificaciones
Las calcificaciones sí son muy pronunciadas en la válvula, sobre todo en la proyección lateral del tórax, pero realmente pueden pasar muchos años sin que aparezcan signos de agrandamiento o de hipertrofia del ventrículo izquierdo. También puede llegar a aparecer dilatación. Y cuando está dilatado, pues el vórtice del corazón aparece un poco redondeado. Una próxima diapositiva. Siguiente, por favor, les muestro el ejemplo de cada uno. Aquí, por ejemplo, en el electrocardiograma específicamente es de una hipertrofia ventricular izquierda secundaria a una estenosis aórtica severa. Aquí, como podemos ver en las flechas, aquí en la derivación B1 se puede denotar como la onda S, bueno, el complejo QRS está muy profundo. Y por ejemplo, en la B5, en la que está a la derecha, se puede notar como igual el complejo QRS ahora está demasiado elevado, pero por ejemplo, el segmento ST se puede denotar, como mencioné anteriormente, una depresión, así como un cambio en la onda T. Siguiente, por favor. ¿Y cómo podrías identificar con ese electrocardiograma si no es isquémico? Si no es isquémico. O sea, porque tiene depresión, tiene ondas T invertidas, hay cierto desnivel del segmento ST y en la cardiopatía isquémica vimos que había cierto desnivel. Si te presentan este electrocardiograma, ¿tú qué dirías? Y estás en la consulta, ¿qué pensarías? Bueno, de hecho sí, también cuando vi la imagen, que bueno, esto lo saqué de un artículo, sí también pensé en eso, o sea, cómo no confundiría con un infarto, pero realmente no sabría explicarlo, doctor. ¿Alguien que lo pueda saber, que lo haya leído? Porque eso es frecuente encontrarlo y de verdad nos llegan pacientes diciendo que pues está infartado cuando pues en realidad es datos de una sobrecarga. Una característica que tenemos que notar, acuérdense, las ondas T invertidas muchas veces van a ser simétricas cuando hay una isquemia. Hay depresión y la depresión del ST va a ser de forma horizontal, ¿sí? Y va a ser descendente y desciende de 0.5, 1 milímetro. Y acuérdense que dependiendo del tipo de las derivaciones que habíamos comentado, porque sí lo comentamos en la cardiopatía isquémica, que dependiendo del plano frontal o el plano horizontal, las depresiones, tanto si es hombre como si es mujer, si es de 1 o 2 milímetros, va a ser significativo y vamos a determinar si es isquémico. Pero una de las características que vamos a ver y tratar de identificar es la simetría de las ondas T. ¿Sí? Cierto, cierto. Entonces, si vemos una que están asimétricas, vean cómo están asimétricas. Sí, están asimétricas las ondas T, no están simétricas. Allá va a ser un dato de sobrecarga. Esto me está dando de un dato de sobrecarga más que de isquemia. Y eso no quiere significar que también tenga isquemia. También tenemos que hacer mucho hincapié en esta parte porque pues no necesariamente este paciente pues tenga solo datos de sobrecarga. Sobre todo pues viendo lo que es el electrocardiograma, este paciente por índice de Sokolov, simplemente pues yo les puedo decir que tiene una hipertrofia ventricular izquierda porque me está pasando más de 35. Si yo veo rápidamente B5, B6 y le sumo B1 y B2, me van a medir más de 35 milímetros y eso me va a dar el índice de Sokolov y con eso pues yo voy a identificar si tiene una hipertrofia o estamos hablando de una cardiopatía de tipo isquémico y tratar de diferenciar, sobre todo por las ondas T asimétricas que está teniendo y que pues obviamente la sintomatología va a ser un poquito diferente, pero siempre tenemos que tener en cuenta datos de sobrecarga cuando veamos estos tipos de lo que es electrocardiogramas y tratar de identificar y tratar de ver cuál es el cuadro clínico que se está presentando. ¿Sí? ¿Continúa? Sí, doctor. Ok, ya quedó más clara esta parte. Siguiente, por favor. Bien, este es un ejemplo de un ultrasonido. Y aquí, pues, por ejemplo, se puede apreciar, un momento. ¿Me puedes dar control tantito, José? A ver si se ve mi puntero. Bueno, aquí está. Aquí pues se puede notar cómo está la aurícula izquierda y aquí está el ventrículo izquierdo.
y pues esta evidentemente sería la válvula mitral. Aquí pues se pueden denotar un engrosamiento. Aquí es la aorta y específicamente esta parte donde está señalando esta flecha, pues como dices, la válvula aórtica. Aquí es en este tipo de imágenes en donde se pueden ver las calcificaciones, el engrosamiento de la válvula aórtica, y con el Doppler pues se puede llegar a apreciar el flujo sanguíneo. Siguiente, creo que aquí tengo un video a ver si lo ejemplifica mejor. En la siguiente diapo. Ups. ¿Qué es? Bueno, era un video donde te mostraba bueno, ahí está. La imagen es exactamente similar. Aquí se puede notar va muy rápido, pero aquí específicamente es donde se encontraba la estenosis aórtica. Aquí es la aurícula izquierda, la válvula mitral, el ventrículo izquierdo. Aquí de este lado se supone se debe ver la aorta, y aquí, justo en esta parte donde está la flecha, es donde se encuentra la estenosis. ¿Puedes regresar? Ay, perdón, se me dejó de compartir, espérame. Sí. ¿Ya se ve? Ya, siguiente, por favor. Y bueno, aquí en la radiografía, pues como mencioné, el dato clínico que nos puede orientar a la estenosis, pues en este caso, pues una proyección, que en donde se puede llegar a ver aquí el tamaño bueno, ya no se ve mi puntero, pero se puede llegar a apreciar aquí donde está la flecha blanca, el puntero blanco, el ventrículo izquierdo y cómo está aumentado de tamaño. Solamente en la radiografía lateral, si la calcificación, no tengo un ejemplo, pero si la calcificación ya es demasiado evidente, en la radiografía lateral es donde se podría llegar a apreciar en la válvula aórtica. Normalmente se visualiza acá, mira, por acá se ve lo que es la calcificación, ¿sí? Y este dato, este paciente está con datos de falla cardíaca. ¿Por qué? Porque vemos congestión pariliar, ¿sí? Pues eso es lo que alcanzamos a ver, y una congestión del parénquima a nivel de ambos ventrículos. Incluso te puede decir que hay un poquito del borramiento del ángulo costofrénico y costodiafragmático, y este paciente está en datos de falla. Ok, doctor. Siguiente, por favor. Bueno, ya ahora en cuanto al tratamiento, este es muy similar al anterior equipo de la estenosis mitral. Igual parte de lo que se debe de hacer ya fue explicado por el doctor, como por ejemplo la valvuloplastia con globo. Esta es especialmente de utilidad en pacientes pediátricos o jóvenes que tengan alguna estenosis congénita en los que no existe la calcificación valvular. Y pues bueno, en el caso de los adultos, este solamente se aplica como cierta medida palitativa. Es decir, que mientras, va a fungir como un puente en espera del tratamiento quirúrgico definitivo, pues para que se permita el flujo. La cirugía valvular aórtica, al igual que en el anterior, pues siempre va a constituir pues el tratamiento de elección, y pues va a consistir en el implante de una válvula protésica, biológica o mecánica. Y ya por último tenemos el implante valvular aórtico transcatéter, el cual generalmente va a estar indicado en aquellos pacientes, en adultos alrededor de 70 a 80 años en adelante, con estenosis aórtica con elevado riesgo quirúrgico. En cuanto a se va a utilizar dos sistemas disponibles. El primero es la válvula expansible con globo, el cual en esa diapositiva es del inciso A. Y el segundo es el autoexpandible, que es el B. Y pues bueno, ambas van a proporcionar una prótesis, pericárdica.
Y algo muy importante que se debe de evaluar pues va a ser la anatomía de los sitios de acceso y la aorta para establecer la seguridad del avance de los catéteres usados para el procedimiento. Y generalmente las vías que se van a usar pues va a ser la transfemoral, la transapical, la subclavia o incluso el transaórtico, ya que pues ha demostrado en notables beneficios. Siguiente. Ok, mira, vamos a aguantarnos tantito. Mira, está, nada más para que no se confundan. Primero, pregunta. ¿Saben identificar cuando hablan de ecocardiografía con Doppler? ¿Qué es el Doppler? Es el que es móvil, ¿no? O sea, porque como lo han mencionado en los 3 temas que hemos visto, Doppler, yo les hago la pregunta. ¿Sí saben qué es del Doppler? ¿O alguien investigó qué es el Doppler? ¿Ecocardiografía o con Doppler? Es principalmente por medio de los transductores, por medio de lo que es el ultrasonido, ¿sí? Van a utilizar un sistema que se llama, por medio de píxeles, vamos a valorar varias funciones de la movilidad, pero hay una función principalmente que es el Doppler, que puede ser de 2 tipos. Puede ser de Doppler para valorar las velocidades de gradientes de lo que son a nivel valvular, sí, incluso hablando de nivel cardíaco. Pero el Doppler también se utiliza a nivel periférico para ver la velocidad de las arterias y las venas. Todos tienen una velocidad y un flujo. El flujo casi siempre es laminar de forma periférica, y a nivel cardíaco, pues dependiendo si es un corazón sano, también viene de un flujo de tipo laminar, pero también puede combinarse con un flujo turbulento, que eso ya hablamos de datos de una estenosis o una regurgitación. Entonces, cuando nosotros le ponemos en este caso, el transductor a través de lo que es, a ver, no seas malito, tienes una diapositiva eh, de una estenosis, ¿sí? Me pones de exactamente, es el del ultrasonido, esta. Nosotros vamos a valorar, y así como estamos viendo, vamos a valorar lo que es el flujo sanguíneo a través de lo que es poniendo lo que es el Doppler. Cuando nosotros dirigimos lo que es el Doppler hacia acá, o el transductor de forma dirigida en esta región, ¿sí? Que acá vemos lo que es una calcificación importante de lo que es las válvulas, ¿sí? Acá tendríamos que identificar primero el grado de estenosis que tiene, ¿sí? Y ver la apertura y la movilidad. Y lo vamos a clasificar y lo vamos a valorar por medio de lo que es el gradiente. Acá normalmente los gradientes de tipo normal pues, deben ser de 10 milímetros de mercurio. Entonces, cuando nosotros valoramos a un paciente con este grado de insuficiencia, nos va a dar un flujo, ¿sí? A través del Doppler, que es un sistema para valorar las velocidades y los flujos. Nos va a dar gradientes más de 60, 64, ¿sí? Y allá es donde vamos a clasificar a la estenosis de grado leve, moderado o severo, dependiendo el gradiente transaórtico, que le llaman transaórtico, porque acá lo estoy midiendo, y valorar lo que es el flujo sanguíneo, que va a tener una velocidad, mayor velocidad, porque hay mayor estrechez. Casi siempre se los explico. Es como si yo agarrara una manguera y redujera completamente el flujo de lo que es la salida del agua, y eso va a tener mayor flujo y va a salir vamos a forzar principalmente al mecanismo compensatorio a que tenga mayor velocidad a través de ese pequeño orificio. Pero eso no significa que sea algo fisiológico, sino que estamos identificando las velocidades. ¿Y por medio de qué vamos a identificar estas velocidades? Por medio de lo que es el Doppler. El Doppler es un sistema que está adherido o que está en conjunto con lo que es el transductor para medir principalmente lo que es el flujo, ¿sí? También hay el Doppler color, que esto me va a dar el grado de lo que es insuficiencias cuando yo le pongo lo que es la aplicación
de lo que me cuantifique lo que es el color, a eso se le llama Doppler color, porque me va a dar también la velocidad, pero también me va a dar lo que es la imagen, como vimos en la insuficiencia mitral, vemos lo que es el jet regurgitante, cómo llega hasta lo que es el techo, pero eso lo voy a hacer por medio del Doppler color. Entonces hay Doppler para cuantificar el grado de velocidad transvalvular, ¿sí? Y también hay el Doppler color para ver y cuantificar el grado de lo que es la regurgitación o lo que es la insuficiencia y clasificarlas de acuerdo al jet de que se va presentando. Entonces es importante también que lo sepan, más bien para que sepan cuando ustedes digan voy a pedir un Doppler o que lean qué es un Doppler. Es una herramienta principalmente de ecocardiografía que mide principalmente todo esto, ¿no? Entonces, importante que antes de que pasemos a lo que es la insuficiencia, de la válvula mitral, ¿qué es lo que me interesa? Me interesa ver la etiología, ya lo dijeron claramente, a diferencia de la estenosis mitral, que lo vamos a ver principalmente como una consecuencia y secundario a lo que es la fiebre reumática, acá va a ser casi siempre de tipo degenerativo. Lo vamos a encontrar mucho en pacientes seniles y sobre todo algo que comentó su compañera y lo hizo énfasis. No se olviden siempre de la auscultación, de la valoración, de la inspección, de la palpación. O sea, eso es una herramienta muy básica y que con solo escuchar el paciente, vamos a escuchar un soplo. Puede ser áspero, puede ser retumbante, ¿sí? Y acuérdese de lo que vimos en el ciclo cardíaco. Simplemente vamos a escuchar el cuarto ruido. ¿Por qué? Porque hay mayor sobrecarga. Y esa mayor sobrecarga se debe a una restricción principalmente de lo que es el ciclo cardíaco. Y eso pues, se puede escuchar un cuarto ruido. A diferencia que también vimos en la insuficiencia mitral, en el cual su compañera mencionó el tercer ruido, que ese es el galope, que precisamente se debe a la precarga que está teniendo una afectación y eso pues vamos a tratar de identificar todo lo y correlacionar, traten siempre de correlacionar, yo siempre he dicho que medicina es correlacionar todo, ¿no? Entonces, tiene un tercer ruido, yo estoy pensando que tiene una falla cardíaca, tiene un cuarto ruido, yo estoy pensando que hay una sobrecarga de volumen, aumento de las presiones de la poscarga y esto me va a dar una aumento de lo que es el llenado ventricular. ¿Por qué? Porque pues hay una restricción y esa restricción que me la está condicionando lo que es una estenosis, que puede ser de grado leve, moderado o severo, ¿sí? Dependiendo de las características también de lo que es la válvula, ¿sí? Y también es algo muy importante, también para que no se les pase, porque no lo vi que lo mencionen, de origen congénito. Las de origen congénito, hay una que es casi siempre que se presenta un paciente de 50 años con un soplo aórtico, ¿sí? En la mente se me pone de forma inmediata la válvula bicúspide. Y la válvula bicúspide es una anomalía de tipo congénito que se presenta de forma frecuente. Créanme que es frecuente encontrarlo, ¿sí? Cuando encontramos a pacientes de 50 años, cuando no deben tener una estenosis ya por calcificación o sino degenerativa, sino que en pacientes jóvenes voy a encontrar una válvula bicúspide y esa válvula bicúspide me va a traer una repercusión hemodinámica como si fuese una estenosis de grado severo, ¿sí? Y también puede presentarse con insuficiencia o puede presentarse de forma mixta, es decir, tanto estenosis como insuficiencia, y eso le llamo doble lesión aórtica. Entonces, me lo va a dar lo que es la válvula bicúspide. ¿En quiénes se van a presentar? En pacientes jóvenes, o sea, vamos a ver adultos de 40, 50 años, y que va a traer como consecuencia que tenga que ser sometido a un recambio valvular, ¿sí? A edades tempranas, a diferencia de la aórtica que sea de tipo degenerativo, ¿sí? Entonces, sí tenemos que tener en cuenta la válvula bicúspide. Y nada más para comentarles también de cuestión del tratamiento, cuando no se puede ya hacer lo que es la valvuloplastía, que como bien comentó su compañero, en pediátricos
es un tratamiento ya resolutivo, es decir, tratamos de corregir lo que es la estenosis, porque es de origen congénito. En los adultos de tipo paliativo vamos a hacer lo que es la valvuloplastía, pero cuando ya no se puede llevar a cabo, vamos a llevar a un procedimiento que pueden ser de dos tipos. Puede ser, en este caso, lo que es someterlo a un procedimiento quirúrgico o poner lo que es la TAVI. La TAVI es precisamente lo que mencionó su compañero, es colocar la válvula transaórtica, ¿sí? Percutánea por medio de lo que es cateterismo, en el cual se va a insuflar lo que es por medio de lo que es un dispositivo y que pues implantamos lo que es la válvula a través lo que es de la válvula, logramos atravesar lo que es por medio de una guía y se dilata con balón, se hace una dilatación con balón, posterior de la dilatación con balón se procede a implantar el dispositivo por medio de lo que es el cateterismo, se suben unas guías en el cual pues entra lo que es la válvula y logramos que a través de el mecanismo de la guía pasemos lo que es la válvula, la coloquemos en medio de lo que es la válvula y le viremos el dispositivo, que es en este caso, la TAVI, que es lo que es una válvula percutánea, ¿sí? Una prótesis percutánea y va a ser una dilatación y va a mejorar lo que es el paciente. Éxito rotundo prácticamente. Ahorita principalmente en los últimos 10 años se han hecho al menos en el IMSS, le puedo decir que se han hecho como 50, 60 casos de TAVI, en el cual pues se valora y se ve cómo se dilata completamente por medio de lo que es el balón y posteriormente se pasa lo que es el catéter con el dispositivo para permitir liberar lo que es la prótesis. Y a los pacientes le va de forma formidable cuando se hace con una técnica adecuada y obviamente pues ver las repercusiones hemodinámicas que tenemos que controlar después del implante de lo que es la válvula, ¿no? Entonces, es un procedimiento que actualmente pues se está llevando a cabo y que pues estamos, ahorita sí le podemos decir que estamos a la vanguardia de hacer esos procedimientos. Tanto se hace en el instituto como por fuera. Solo que por fuera ese dispositivo cuesta como 800,000 pesos. O sea, si yo voy a poner una válvula por fuera, el dispositivo junto con todo lo que se lleva a cabo se cuesta como 800,000 pesos, pero el pronóstico es bueno y es favorable. Entonces, cuando no podemos y cuando la anatomía no es adecuada para llevar a cabo lo que es la colocación de una TAVI, como bien lo dijo su compañero, personas mayores de 70 años con factores de riesgo importante, el paciente va a un recambio valvular, pero con una prótesis de tipo mecánico. Hay también prótesis de tipo biológico, pero casi siempre optamos por manejar lo que es la prótesis mecánica, porque pues al paciente pues le va a ir mucho mejor con el tratamiento con una prótesis mecánica, a no ser que tenga ciertas contraindicaciones, porque sea que tenga una contraindicación para tomar anticoagulantes, que sí la hay. Por ejemplo, un paciente hemofílico, pues le voy a poner una prótesis biológica que sé que no le voy a tener que dar lo que son anticoagulantes, pero sí voy a tener que manejar de forma estrecha y una vigilancia, porque esa prótesis biológica va a presentar una degeneración entre los 5 y los 10 años y va a tener que ser sometido nuevamente a un recambio valvular, probablemente ya a una válvula mecánica, porque va a degenerar por ser biológica, ¿sí? Entonces, esas son las diferencias principalmente que hay entre lo que es cuando no podemos llevar a cabo el procedimiento transcatéter o TAVI y lo tenemos que someter a un procedimiento quirúrgico, ¿sí? Entonces, con todo esto, pues englobamos ya tres patologías. Nos faltaría lo que es la insuficiencia mitral, insuficiencia aórtica y lo que las dos siguientes, tanto la válvula tricúspide como la válvula mitral, son temas mucho más cortos, más sencillos, ¿sí?
que en la próxima clase pues la debemos terminar. Vamos a terminar la siguiente clase con la insuficiencia aórtica y terminamos las dos válvulas, porque la siguiente, tanto la tricuspidia como la pulmonar,